Pues a estas horas ya de la noche ya ha comenzado la Semana Renacentista de Medina del Campo, la Feria Imperial de Secomoneros, y es una feria que cada vez pues, tiene más visitantes, más personas que vienen a Medina y más participantes, como es el caso de lo que esta noche nos ocupa. Saludamos en primer lugar a Juanjo Florensa, seguramente que ustedes ya le conocerán porque estuvo aquí conmigo pues, hace unos meses. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Está acompañado por Javier Sánchez, que es director, coordinador de programas de la Organización Mundial de Enoturismo. Javier, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Vamos a hablar de la Semana Renacentista y el por qué están aquí estos invitados con nosotros. Pero antes me gustaría, Juanjo, por favor, si eres tan amable, ponte de pie, porque queremos que nos muestres ahora mismo, vienes vestido de una forma especial. Cuéntanos, ¿qué traje tienes Esto puesto? es un sayo, es un ballestero del tercer duque de Medina Sidonia, de los llegados a defender a Melilla en 1498, después del acuerdo que hizo el duque con el rey en el asiento de Alcalá de Henares de 13 de abril de ese año. Meses antes, el 17 de septiembre, se incorporó Melilla a la corona de Castilla por la acción del duque de Medina Sidonia y de su comendador, don Pedro Estopiñán y Gurés. Hemos de decir que el ducado de Medina Sidonia está emparentado con los Trastamara. Veis en este escudo de Melilla, que es el escudo oficial desde 1913, los calderos representan a la casa de los Guzmanes, que emparentaron con los Trastamara en 1369, porque un descendiente de Guzmán el Bueno apoyó la causa de Enrique II, el de las Mercedes. Casó con una hija, Beatriz de Castilla, y por eso orló el escudo de los Guzmanes con los leones y castillos de los Trastamares. Por eso los reyes católicos encomendaron la misión al duque de Medina Sidonia y le llamaban duque primo. Vemos, siéntate si quieres, Juanjo, vemos que te falta la ballesta, ¿no? Y nos estabas comentando por motivos de seguridad, no ha podido viajar de Melilla, ¿verdad? El tipo de ballesta, que fueron en número de 300, los ballesteros apostados en la defensa de las murallas de Melilla a partir de 1498, utilizaban unas ballestas de bodoque. El bodoque es que utilizaban bolas de barro cocido que alcanzaban a 200 pasos a cualquier enemigo o fronterizo que pudiera resultar peligroso. Estamos hablando de las mejores unidades de final del siglo XV, unidades ballesteros españoles, de las mejores unidades de toda Europa. Ten en cuenta que estos ballesteros habían acompañado en la Reconquista a las tropas del rey católico en los 10 años de la campaña de la Guerra de Granada. Después de 1492 hubo una necesidad política, militar y comercial de mantener posiciones en el norte de África para eliminar la posibilidad de futuras invasiones que ya no se produjeron. Pues la ballesta, como antes les comentaba, no ha podido viajar porque en el avión no pueden introducir, en este caso, armas, y la ballesta es un arma, y además es mortal. Javier, creo que es la primera vez que vienes a Medina del Campo, ¿no? Para estar presente en la Feria de Medina. Efectivamente, cuando Juanjo me comentó que iba a estar aquí, y dado que él ya me había hablado de, pues de estas actividades, no lo dudé en digamos, matar dos pájaros de un tiro, en acompañar a Juanjo y, por supuesto, que es la primera vez que vengo a Medina del Campo y espero que no sea la última, y poder disfrutar de estas magníficas fiestas que ya hemos recorrido las calles y la verdad es que la bienvenida que habéis preparado es espectacular, por tanto, enhorabuena. ¿Qué referencia se tiene fuera de Medina de lo que es la feria? ¿Qué referencia? Bueno, yo en mi caso, que vengo de Castilla-La Mancha, es verdad que, como todos sabemos, Medina del Campo creo que es uno de los pueblos referentes de Valladolid, probablemente 2, 3 más importantes de la provincia, y sí que es verdad que además que yo compatibilizo mi labor de profesor de universidad con mi pasión por la historia.
creo que es muy difícil desligar a Medina del Campo, como comentaba Juanjo, de toda la labor de los reyes católicos, probablemente de Isabel, pero de muchas más, digamos, gestas históricas y heroicas que se han celebrado aquí. Por tanto, es una ciudad que es referente más allá de la parte vitivinícola, que también es referente precisamente, pues como creo que uno de los gérmenes de lo que es hoy en día España. Creo que mañana Juanjo va a ser, en este caso, investido caballero de la Orden de Caballería de la Jarra del Grifo. Y me estaba comentando Javier que se lo está pensando también, ¿no? A ver cómo le va mañana a Juanjo para, ¿no? Pues sí, tengo el honor de ser investido el fraile número 125, porque me atrae mucho la figura de Fernando de Antequera, que era tío abuelo de Isabel la Católica, y que tiene una gran conexión con Melilla, porque él, siendo rey ya de Aragón, que fue tuvo pocos años, lamentablemente, de 1412 a 1416, pero lo que me sorprende es que él ya en esos pocos años estableció una red diplomática con el interesado en el Mediterráneo occidental, tuvo legación diplomática en Alejandría, mantuvo relación diplomática con el mismo sultán de Fez, y yo creo que en sus conversaciones de sus consejeros, la referencia de que existía en el norte de África una ciudad llamada Melilla, yo creo que eso, si hubiese algún documento, que se descubriese. Y claro, él es el tío abuelo de Isabel la Católica, que murió aquí en Medina del Campo, nació en Madrigal de las Altas Torres, y vuelvo a recordar que en el testamento de Isabel la Católica hace referencia a que se mantengan las posiciones de África, por cuanto en Melilla tenemos la única estatua de Isabel la Católica de toda África. Así que tenemos aquí un triángulo con una conexión maravillosa. Javier, como historiador, ¿qué está pasando? Porque estamos viendo como de una década a esta parte, quizá algo más de una década, todo lo que es la historia se está alzando de una forma que todas las ciudades, todos los pueblos quieren tener sus recreaciones, sus fiestas y dar un paso atrás en el tiempo, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué han descubierto los pueblos, ¿no? para querer poner el foco, ¿no? en estas recreaciones? Vale, pues desde mi punto de vista creo que las recreaciones son un acierto total, porque lo que estamos haciendo, o lo que se consigue, es llevar la historia, sacar la historia de los libros, o más allá de lo que se ha estudiado, y precisamente ponerla en valor y compartirla, en este caso no solo con los ciudadanos que viven en cada uno de los pueblos, sino, como tú muy bien apuntabas, con todos los visitantes que se desplazan, y eso sin tener en cuenta todo el valor económico y cultural que aporta. Entonces, sí que es verdad que las recreaciones lo que permite es revivir esa historia o contar esa historia sin, no es que yo esté diciendo que no hay que leer los libros, pero sin tener que acudir a leer el libro, sino que lo que estás haciendo es complementar, porque ambas cosas son necesarias, todo eso que ocurrió. Y sí que es verdad también que en España, que tenemos un patrimonio histórico impresionante, creo que ha habido muchas ciudades que muchas veces no han sabido valorar suficientemente la historia que atesoraban, ¿no? Porque muchas veces se piensa en la historia en mayúscula, ¿no? En los reyes, en los duques, en los marqueses, en los condes, y no debemos olvidar que es muy importante esta historia, pero que la historia en verdad quien la forma son los ciudadanos de cada uno de los pueblos, que es precisamente lo que estáis haciendo estos días en Medina del Campo, donde no solo tenemos que poner en valor esas grandes figuras, sino todos, digamos, los aldeanos de entonces, todos los habitantes, todos los ciudadanos, y recordemos que ciudadano siempre se contaba como un ciudadano como el que tenía una casa, pero que ese señor estaba acompañado de toda su familia. Cuando se hablaba de los cabezas de familia solo se contaba al hombre, pero realmente en la casa había muchas más personas. Y precisamente estos días lo que vamos a poder ver, y estáis haciendo muy bien, es poner en valor lo que todos esos habitantes aportaban. Y por tanto creo que ahí encaja tu pregunta de el interés bienvenido de que todos los pueblos quieran recordar su historia.
Hace unos años, en Televisión Española, había una serie que era Isabel, la serie Isabel, sí. Y nos comentaban desde los recursos turísticos que ha hecho más esa serie por Medina del Campo, por potenciar la figura de la reina, que todos los libros y que todas las conferencias y demás que ha habido, ¿no?, en torno a la figura de la reina. Dice, a partir de ahí empezó el turismo a llegar a Medina para interesarse por la figura de la reina. Sí, esta ruta de Isabel la Católica, que no quiero que se quede solo en Castilla y León, sino que continúe a Granada, donde están enterrados, y prosiga a Melilla, donde tenemos la única estatua de Isabel la Católica de toda África. Y entonces, lo que estaba comentando de la recreación histórica, ¿qué es lo que hace? Que motiva a los participantes a la investigación, a la documentación y al intercambio de ideas, de datos que, vistos desde el punto de vista, por ejemplo, de Melilla con respecto a la historia de Medina del Campo, se ve diferente, o desde el punto de vista de nuestra amiga que nos acompaña desde Portugal, la historia de Medina del Campo, la historia de España, se ve desde otra óptica diferente que nos enriquece. El traje que tienes puesto ahora mismo, ¿cuándo se exhibe, no, en Melilla? ¿En qué momento? Bueno, en Melilla tuvimos un mercado medieval, ahora transformado en el mercado renacentista, y yo lo exhibí. Tenemos una cena medieval en el Club Escorpio de Aventura y participo activamente. Entonces, en el momento que yo lo he exhibido, de hecho, de las crónicas, hay un cronista de Melilla que fue cronista, Rafael Fernández de Castro. Entonces, en sus archivos es donde tenía un dibujo y una descripción de cómo era este traje, que me confeccionó un sastre de Melilla, que es Joaquín Callejón. O sea que después de más de 500 años, este tipo de vestimenta se ha vuelto a ver en Melilla. Quiero hacer, pues no solamente que sea yo solo, formar una división. Si podemos llegar a ser los 300 que en su día fueron los que defendieron las murallas de Melilla. ¿Y te vamos a ver por Medina con vestido de...? Sí, voy a salir, voy a participar. Lo que mañana, como me van a investir caballero de la Orden de la Jarra y el Libro, mañana estaré como caballero, y a partir de pasado mañana, si en algún momento, para cualquiera que me pregunte y tal. De hecho, creo que en la investidura creo que va a acudir el propio alcalde, que tendré oportunidad de darle una bandera de Melilla y una placa en piedra con la fotografía de la escultura de Isabel la Católica de Melilla. Que resaltar que es, como antes comentaba Juanjo, que es la única escultura que hay en África, ¿no? Y de hecho ya en abril tuve el honor de ser investido caballero del capítulo de Isabel la Católica, ¿no?, que tenemos encomendado la misión de su canonización. Javier, ¿un vínculo del vino con la época renacentista? ¿Hay algún vínculo como director, que eres como coordinador de programas de la Organización Mundial de Turismo? Bueno, obviamente estamos en tierra de vinos. Claro, es que hablar de Valladolid, tenemos que referenciar muchas cosas, aparte de la cultura, aparte de todo el patrimonio, pero no podemos hablar de Valladolid, y en este caso de Medina del Campo, si lo desligamos del vino. No olvidemos que el vino ha sido en España uno de los grandes productos y por supuesto yo defiendo que es un alimento frente a algunas corrientes que no están a favor, porque como todas las cosas en su justa medida, pues además es que proporciona salud. Por tanto, como tú preguntabas, es decir, unir Valladolid, unir Medina del Campo con el vino, no solo es acertado, sino que es indisoluble. No podemos entender por qué es un binomio que va junto, y claro, estando aquí, pues tenemos que destacar todos los caldos que tenemos aquí y que esperamos estos días poder compartir con todos los habitantes de aquí. Lo que es cierto es que hay una cultura del vino ahora mismo, que veo a mucha gente joven que cuando está en la hostelería están pidiendo ya vino, ¿no? Están pidiendo su copita, en este caso de la zona que estamos, copa de vino de rueda, del verdejo de la zona, que está siendo utilizado, está dando paso ya, está dejando un poco casi
equipararlo con la cerveza, ¿eh? Antes era dame una cerveza, ahora ya un vino de rueda, un verdejo, ¿eh? Creo que es un acierto que la gente joven empiece a ver que el vino, como decíamos, es un alimento, es salud, pero en su justa medida. Es como la cerveza, pues también es una bebida interesante y si se abusa, pues todos sabemos lo que produce. Pero sí, creo que uno de los aciertos de los productores y de las bodegas es el haber introducido el vino en estas, pues como dices tú, en estas edades más jóvenes, para que entiendan que no solo está la cerveza y que yo creo que no debe ser o uno o el otro, sino que lo inteligente es que los dos puedan convivir y eso va a redundar obviamente en la economía de esta zona. Estamos notando que tenemos muchísimas denominaciones de origen, en este caso, bueno, llegas desde Castilla-La Mancha, tenéis la vuestra, que yo creo que es... Hablaban de toda España donde más vino se produce, ¿no? En Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha, claro, tiene una extensión de viñedo enorme. Entonces, bueno, no sé si la producción, porque claro, una cosa es el viñedo y luego otra cosa es las bodegas que producen, que muchas veces hacen el trasvase de una vez recolectada la uva, pero yo creo que lo que debemos estar orgullosos y debemos apostar es, como tú decías, por todas estas zonas geográficas que tenemos en España, trabajar todas juntas precisamente para promocionar España. Es decir, creo que el vino, por ejemplo, de Rueda no es ni mejor ni peor que el vino de Valdepeñas, sino que es un vino complementario y que lo inteligente creo que es probarlos todos y saber trabajar todos de manera conjunta, más allá de posibles rivalidades que ha habido en el pasado, pero creo que se deben superar. Estamos de acuerdo, ¿no?, en que hay que todo suma, ¿no?, en este caso. Correcto. Más que, pero siempre tenemos la denominación de origen. Ribera está siempre con Rioja, están los dos ahí pugnando, ¿no?, por el Ribeiro, todas las denominaciones que tenemos en España. ¿Cómo vas a explicar, Juanjo, cuando vayas a Melilla, lo que vas a ver estos días aquí en Medina? ¿Cómo se explica eso? Porque aquí va a ser mucho lo que va a ver aquí. Bueno, voy a llevar documentación en vídeo y gráfica, y además de lo que publico en la prensa local, porque allí colaboro mucho con Televisión Melilla y con la prensa, tanto Melilla Hoy como el Faro de Melilla, que todos los eventos que he tenido en los que participo, pues le damos una difusión tremenda. Y además que voy a empezar a trabajar con las actividades turísticas de Melilla, de elaborar el proyecto de convertir Melilla, incluirla en la ruta de Isabel la Católica, junto con las ciudades o las villas de Madrigal de las Altas Torres y Medina del Campo. Yo me imagino, ¿no?, que para el nombre de una persona de Melilla, cuando lleves toda la documentación, dirá, bueno, esto, ¿por qué no se recrea aquí en Melilla, ¿no? Todos los tercios, tanta gente. Aquí estamos hablando de 3.000, 4.000 personas que se visten para la ocasión. 3.000. Uno de mis proyectos es que las actividades teatrales que hace la Orden de la Jarra del Riflo, poderlas llevar a Melilla. Va a ser una de mis propuestas. Yo aquí siempre digo dos partes, pero se enfadan conmigo. Están los comuneros y están después... pues la parte de la orden de los imperiales, la orden de las tropas de Carlos. Como antes decía Javier, aquí no, todo suma, ¿no? Aquí, no, pero siempre está bien que haya esas dos. Hay un poco de rivalidad, ¿no? Creo que incendiaron la ciudad en 1521, puede ser, que también se celebra la quema de la ciudad. Entonces hay un poco de rivalidad entre los comuneros y los imperiales, ¿no? Bueno, pero es una rivalidad sana, hombre. Me imagino que, por ejemplo, si vamos al Levante, tenemos ahí los moros y cristianos, también sus recreaciones, que son rivales, pero a la vez amigos, ¿no? Amigos. Mañana te van a enviar, bueno, estás vestido como Orden de Caballería de la Jarra de Grifo. Pues sí. ¿Te hace especial ilusión ahí? Me hace ilusión, pero también me hace ilusión que esta amistad que tenemos Javier y yo, que anecdóticamente te voy a explicar de dónde nace nuestra amistad, porque en el año 2012 yo organicé una serie de eventos con motivo del centenario del hundimiento del Titanic en Melilla. Él es un descendiente de los pasajeros de primera clase del Titanic, de la familia Peñasco. Peñasco, o sea, que ojo esto que le estamos contando, que esto forma parte de la historia. Y tenéis aquí un personaje vivo de una época de este romanticismo que nos trae el glamour de la historia del Titanic, que viajaban los millonarios y los más afamados de la época,
La familia Peñasco fueron de viajes de novios, de forma escondida, se embarcaron en el Titanic. La abuela tuvo un sueño que le dijo: por favor, no cogéis ningún barco. Un sirviente desde París mandaba postales para engañar a la abuela, y fíjate lo que pasó. La abuela, ella de la familia Peñasco, estaba en un viaje de novios por toda Europa. Ella se salvó, él no. Para que ella pudiera cobrar la pensión, pagaron un cadáver en el enterramiento de los que están en Terranova. Eso de forma sucinta, si él te quiere comentar algo más. Hombre, por supuesto que sí, Javier, cuéntanos algo más, Sí. que estamos teniendo la historia viva, ¿no?, de lo que fue el Titanic ahora mismo. Bueno, como dice Juanjo, aquello fue algo increíble para la época. De hecho, la publicidad así lo hacía. Eran muy costosos los pasajes, es decir, que pensamos siempre en primera clase. Viajaba gente de primera, de segunda y de tercera, pero aún así los de tercera clase era un costo considerable, incluso para una persona de tercera clase. Y sí, en el caso de mis antepasados, de Víctor Peñasco, como él ha contado, que los dos venían de familias acaudaladas, hicieron un viaje de año y medio, un viaje de novios por toda Europa, llegaron hasta la ópera en Austria, y precisamente al volver estaban alojados en París, y estando en París fue donde les llegó la publicidad de que el Titanic, uno de los puertos donde primero para, fue en el sur de Francia. Cherburgo. Correcto. Cherburgo. Y entonces ellos deciden embarcar con su sirvienta, Fermina, pero dejan a su sirviente Eulogio urden esta estratagema, que hay que ver todo lo que pensaron, porque precisamente su madre le había dicho que había tenido un sueño donde les ocurría algo malo relacionado con el agua. Y entonces, para que no se preocuparon, se dedicaron durante varias tardes a escribir. El viaje prácticamente tardaba unos 10 días en ir y volver, pues dejaron escritas pues casi una quincena de tarjetas postales, cada una con una fecha, para que el sirviente Eulogio los fuera enviando día a día. Por eso, cuando se hunde el Titanic, les cuesta mucho saber que ellos iban ahí, porque cuando avisan a los padres, ellos dicen: no puede ser, porque yo tengo las tarjetas que precisamente me envió ayer. Sí, curioso. Y sí, como él contaba, era muy normal en la época. Claro, piensa que de los 1.500 pasajeros solo sobrevivieron unos 700. Entonces, cuando la viuda de Víctor vuelve a España, claro, realmente ni está casada, porque no está su marido, ni está viuda, porque no tiene cadáver. Y fue muy normal, no es solo una cosa que hizo ella. Mandó a la sirvienta de vuelta precisamente al cementerio de Halifax, en Canadá, y era muy normal que se compraban, porque como seguían llegando cuerpos o restos, se compraban, llegaban unos restos, y cualquiera decía: sí, sí, claramente es mi primo, se emitía un certificado de defunción, y eso ya era válido, porque luego ella, como efectivamente sucedió, rehizo su vida aquí, casándose, bueno, con otra persona que ahora no viene a colación. Por tanto, un viaje de película, nunca mejor dicho, a colación del Titanic, lleno de historia. Yo te estoy contando esta historia, pero es verdad que llevo investigando todo esto y cada historia es apasionante. Pues precisamente se puede hacer una película, una serie con lo que estás contando, porque es auténtico de cine, ¿no? De poderlo disfrutar en la pantalla. En aquella época en Melilla hicimos un cortometraje, Titanic en Melilla. Hay una infografía que se ve el Titanic entrando en el puerto de Melilla. Ya te paso el enlace. Además ganó el tercer premio de cortometraje a nivel nacional hace unos años. Estoy escuchando a Juanjo y yo veo que es un apasionado de su ciudad de Melilla. Juanjo, todo lo Pues que sí, sea todo... hablar de Melilla, para bien. Para ¿no? bien, sí. Para bien, ¿verdad? Pues sí, yo... A ver si puedo ser el embajador de Melilla cultural que tanto me dicen, ¿no? Que podamos poner esta ciudad que tiene mucha leyenda negra en el resto de España, ¿no? Muy desconocida, por otra parte. Yo creo, Javier, que haría falta muchos Juanjos para proyectar Melilla, ¿no? Porque es verdad que con
poco se conoce de Melilla, pocas cosas se conocen, ¿no? Harían falta muchos Juanjos en todos los pueblos de España. Sí. ¿No? Porque claro, él es una persona, más allá de nuestra amistad, que probablemente yo no voy a ser objetivo hablando de él, y además presumo de no ser objetivo, estoy encantado, pero sí que es verdad que hay veces, como decíamos al principio de esta agradable charla, que hay gente que no sabe valorar en sus ciudades lo que tiene, o lo hace de menos o simplemente no se dice. Cuando realmente creo que en un país como España todos tenemos un patrimonio, ya no solo el cultural, ya no solo el arquitectónico, sino este patrimonio histórico que en el fondo es el de todos nosotros. Tú estabas hablando del desfile que va a haber mañana, ¿no? Y de ese enfrentamiento entre los comuneros y los imperiales. Bueno, es que ese enfrentamiento también es lo interesante, porque ocurrió. Entonces, lo que hay que hacer es contar las cosas tal cual. Creo que eso es lo que el público agradece. Juanjo, ¿qué te han contado de Medina? ¿Cuál crees que va a ser el momento más atractivo, ¿no?, de lo que es la semana, o todo? Bueno, porque tenemos ahí los espectáculos a caballo que tenemos en el Palenque del Castillo. En todo. Anoche creo que me he informado que hay una cena isabelina en el Castillo de la Mota, cosa que también iremos a disfrutar turísticamente el sábado por la mañana. Iremos al Palacio Testamentario a ver también el archivo del Museo de Ferias y, por supuesto, la gastronomía local, que no nos falte. Hemos quedado en un buen restaurante con otros amigos que llegan, porque hoy nos hemos visto por primera vez después de tantos años, ¿eh? O sea que venir aquí ha sido como un encuentro, y viene una amiga desde Canarias que es escritora, que llegará en torno a las 2, es Albertín Dorleán, que tiene un proyecto cultural con una asociación que se llama ADOC, y esta noche vamos a participar en el recorrido literario en rutas en tierras de Isabel la Católica, que nos ha invitado su presidente, que es Alfonso Hernández, y como que también también es miembro de la Orden de Caballería. También es miembro, y también nos acompaña la pareja de Javier, Mena, que es su nombre es Filomena, que ella es profesora de literatura allí en Lisboa, o sea que fíjate que estamos todos para disfrutar de todos los eventos, o sea que yo hasta el lunes voy a estar aquí en Medina. O sea, gente de Melilla, de Canarias, de la zona de Castilla-La Mancha, y de Lisboa. Sí, tenemos aquí, va a ser no me digas que multicultural, no te traigo tantos personajes, te voy a dar una primicia. Me han invitado oficialmente la Asociación Hispano-Irlandesa de Valladolid en los eventos del entierro de O'Donnell, porque voy a dar una ponencia el día 13 de septiembre por la mañana, dentro del programa que hay de actividades, sobre el mariscal Cherlow, que es un mariscal de origen irlandés que defendió Melilla en el asedio de 1774-1775 frente a las tropas del sultán Sidi Mohammed Ben Abdallah, y un personaje irlandés totalmente desconocido para esta asociación, y es el motivo de mi presencia en Valladolid el 13 de septiembre. Pues con esta declaración de intenciones que nos hace Juanjo tenemos que concluir. Javier, gracias por venir, de verdad hemos conversado pues precisamente sobre los vinos que tanto conoces, sobre ese mundo tan apasionante del Titanic, ¿no? Y por supuesto a ti, Juanjo, es la segunda vez que nos visitas. Sí, yo espero que agradeceros vuestra invitación en vuestro programa, que ya lo difundiremos en las redes de Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que paséis una buena feria aquí en Medina, ¿eh? Sí, porque nos sentimos ya totalmente acogidos. Muchas gracias.